Muy buenos días a todos y a todas. Un gusto compartir el día de hoy con todos ustedes y con los compañeros y compañeras de las fracciones representadas en esta mesa: el Partido Restauración Nacional, diputado Fabricio Alvarado; el Partido Movimiento Libertario, representado por el diputado don Otto Guevara, don Juan Marín y don Rolando González del Partido Liberación Nacional; doña Rosibel Ramos y don Gerardo Vargas Rojas del Partido Unidad Social Cristiana. Debo decir que en el transcurso de la mañana hemos presentado de manera conjunta alrededor de 21 diputados de esta Asamblea Legislativa 2 acciones de inconstitucionalidad contra 2 acuerdos en concreto. El primero fue el acuerdo del 2013 en el que la expresidenta, entonces presidenta de la República, doña Laura Chinchilla, comunicó a esta Asamblea Legislativa el levantamiento del veto por razones de constitucionalidad a la reforma procesal laboral, y otro al acuerdo tomado el viernes pasado por el actual presidente de la República, don Luis Guillermo Solís, en donde retira el veto por razones de conveniencia a la misma reforma, al mismo proyecto, expediente 15.990. Fundamentalmente se han argumentado 3 aspectos esenciales. Consideramos que aquí existen violaciones de orden jurídicas importantes, que hay una intromisión de poderes en donde el presidente de la República arrebató del conocimiento de la Asamblea Legislativa la tramitación de un proyecto que ya había sido dictaminado por una comisión en este Congreso, y al hacerlo violentó aspectos esenciales en lo que refiere a las competencias del Congreso y las competencias que tiene el Poder Ejecutivo. Asimismo, consideramos inconstitucional la decisión del año 2013 de doña Laura Chinchilla de haber retirado el veto entonces por razones de constitucionalidad de este mismo proyecto. Existen estudios e informes de la Procuraduría General de la República que determinan que no es pertinente ni constitucional retirar un veto por razones de constitucionalidad, y de ahí que eso igual lo estamos alegando. Esto ha logrado unir, en este caso, a 21 diputados. Son más diputados, algunos no estuvieron presentes entre ayer en la tarde y hoy en la mañana que hemos recolectado las firmas. Estamos seguros que se podrán unir algunos otros con posterioridad, pero es una muestra clara de la voluntad de un número importante de diputados en este Congreso por hacer respetar las competencias y potestades de la Asamblea Legislativa, y particularmente por mandarle una señal a este país de que hay un grupo acá decidido firmemente a resguardar la seguridad jurídica para tratar de preservar el empleo, combatir la pobreza y darle señales de confianza a todos los inversionistas y a todos los que generan empleo en este país. Como se ha dicho, no es un intento por debilitar algunas competencias o roles que se definen para el sector laboral. Estamos de acuerdo con muchos de los contenidos de este proyecto, tanto es así que en el mes de julio muchos de los que estamos en esta mesa promovimos una moción 208 bis para un procedimiento ágil que permitiera tramitar la parte de la reforma procesal laboral que tenía que ver con la agilización de los juicios. Obviamente hay una controversia y hay un punto polémico que es el que tiene que ver con la huelga de servicios esenciales, en la que, y termino yo acá para darle la palabra a mis compañeros, ustedes fueron testigos del ornitorrinco jurídico que emitió ayer el Poder Ejecutivo con un decreto que trata de regular lo que ellos dicen las huelgas en servicios esenciales, una contradicción más en la forma en que se ha manejado este tema. Cedo
aquí el uso de la palabra a mi compañero Juan Marín y después compañeros de otras fracciones van a hacer uso de la palabra. Bueno, fundamentalmente a las 8:06 de esta mañana, aquí está el documento con el sello de recibido por la Sala Constitucional. Ese es el expediente con el que se inicia una de las acciones. Se han presentado dos, las hemos firmado exactamente 21 diputados en conjunto los dos documentos. Algunos temas importantes. El levantamiento del veto presentado el 21 de mayo del 2013 tiene algunos vicios, sobre todo que van a rozar directamente con la Constitución y que van a afectar de manera en cascada todos los procedimientos que se siguieron hasta el levantamiento del veto que ocasionó el último, que provocó que la reforma procesal laboral haya sido publicada en la Gaceta. Lo primero es que el levantamiento del veto presentado el 21 de mayo no cumple con los requisitos de fundamentación que establece la Constitución Política y que se establecen por los votos de la Sala Constitucional. Lo segundo es que violenta de manera grosera el artículo 128 de la Constitución Política, porque ese artículo 128 establece de manera precisa que una vez que se haya presentado un veto por razones de constitucionalidad, la Asamblea Legislativa está obligado de manera especial a tramitar por un plazo perentorio no mayor a 30 días naturales el documento para su valoración por parte de la Sala Constitucional. Aquí la Asamblea Legislativa erró, no envió a la Sala Constitucional el veto por razones de constitucionalidad y genera posteriormente acoge posteriormente la Comisión de Jurídicos un levantamiento del veto que se presenta 7 meses después, sin recurrir de manera expresa al mandato que establece el artículo 128 de la Constitución. Eso automáticamente genera un vicio de constitucionalidad en el procedimiento. Ese es el veto que nosotros estamos en primera instancia recurriendo para que la Sala lo analice, y si la Sala considera que efectivamente hay un error de procedimientos, todo lo demás es inconstitucional. Paralelamente, en ese mismo veto, levantamiento de veto, se viola el principio de legalidad y se afecta directamente el artículo 11 constitucional. Y hay una afectación directa en el principio de división de poderes. Nosotros estamos diciendo que los efectos que esto ocasiona y que están integrados en la acción van a afectar también los errores cometidos por el presidente Solís. Aquí estamos diciendo que el presidente Solís convocó en sesiones extraordinarias el expediente 15.990, que además no lo retiró, y que 4 días después de haberlo convocado mediante un decreto ejecutivo, genera un levantamiento del veto que genera y produce otro error, porque ya estamos en la etapa final de decisión, y además hay una moción de plazo cuatrienal presentada por la diputada jefa de fracción del PAC que permite que no entremos en una fatalidad dentro del plazo que se nos dijo que estaba para el levantamiento del veto. Y ahí los pronunciamientos de la misma Sala Constitucional, y ahí lo mismo que ha referido la Procuraduría General de la República. Por lo demás, hay una afectación directa entre un poder y otro. Nos parece que hay un secuestro de expediente, legislativo sin que haya sido retirado del plenario, y estamos en la etapa final. Y hay 2 argumentos adicionales que, para darle chance a los compañeros, no voy a profundizar, pero la verdad es que el documento va a estar disponible para la prensa y bueno, esperemos que la Sala Constitucional resuelva. Quiero concluir diciendo, le estamos pidiendo a la Sala que defina cuál es el procedimiento para el levantamiento de un veto, porque el único que interpreta la Constitución Política aquí es la Sala Constitucional, y como hay un vacío tan grande en esta materia y no está expresamente dicho en la Constitución que el veto se puede levantar, y por costumbre en alguna medida se ha venido haciendo,
el procedimiento genera inseguridad jurídica. Y entonces aquí también eso se alega y se le pide a la sala que defina cuál es ese procedimiento o cómo es que hacia el futuro deberían de levantarse los vetos que correspondan. De tal manera que esos son los argumentos que hemos planteado. Estas dos acciones de inconstitucionalidad se trabajaron por parte de varios despachos. Como ustedes pueden darse cuenta, el Partido de Liberación Nacional, el Partido de Unidad Social Cristiana, el Partido Alianza Demócrata Cristiana, Movimiento Libertario, Restauración Nacional, sumamos esfuerzos con el propósito de redactar estas acciones de inconstitucionalidad. Concurrieron en su elaboración especialistas en derecho constitucional. Son acciones de inconstitucionalidad muy bien estructuradas, profundas, haciendo un buen recuento de todo lo acontecido, como muy bien señalaban ahora don Mario Redondo y don Juan Marín. Insistir en que los diputados que interponemos esta acción de inconstitucionalidad estamos a favor de prácticamente el 90% de lo que se aprobó o de lo que contiene el proyecto de ley sobre el cual se levantó el veto. Estamos totalmente de acuerdo en la parte procedimental. Inclusive nosotros presentamos varios proyectos de ley de reforma integral al Código Laboral, incluyendo toda la parte procesal. Hay una versión que presentamos los diputados Fabricio Alvarado, Mario Redondo y este servidor de ustedes. Hay otra versión que presenta el Partido Liberación Nacional de reformas integrales a ese código. Luego hubo otras reformas parciales que presenta y suscribe la bancada del Partido Unidad Social Cristiana. O sea, nosotros estamos de acuerdo en términos generales con lo que señala el proyecto sobre el cual se levantó el veto. Esto es muy importante que quede claro a todos los costarricenses. Si no estamos de acuerdo con la huelga en servicios públicos esenciales, ahí hay inclusive algunas diferencias entre nosotros, entre sí. Es del todo prohibido en todos los servicios públicos esenciales o se permiten algunos y cuáles son los mínimos esenciales en todo caso. Pero sobre eso queríamos abrir una discusión. Luego lo otro es el porcentaje de participación de empleados en el sector privado para declarar una huelga e irse a huelga. También hay algunas diferencias entre nosotros en relación con ese tema, y en lo que no hay discusiones sobre el tema de contratar personal mientras haya una huelga. En eso todos coincidimos en que esa facultad debe tenerla el patrono, sea público o privado. Dicho esto, decirles que tenemos la esperanza de que la Sala Constitucional declare con lugar esta acción de inconstitucionalidad, y desde ya, en representación del Movimiento Libertario, ofrecemos nuestros votos para aplicar un 208 bis, eso significa un procedimiento abreviado, para aprobar en el menor plazo posible una reforma al Código Laboral, incluyendo toda la parte procesal, porque de declararse inconstitucional, quedamos en una situación como estaba antes de que se levantara el veto. O sea, con necesidad de hacer algunas actualizaciones en el Código Laboral y especialmente en la parte procesal. Declarada la inconstitucionalidad, nosotros estamos dispuestos a concurrir con nuestros 4 votos para un 208 bis que dé un trámite expedito a la reforma del Código Procesal Laboral, excluyendo desde nuestro punto de vista la huelga en servicios públicos esenciales, elevando el porcentaje de participación de empleados en el sector privado para declarar una huelga, y luego dejando muy claro que sí estamos sí debe facilitarse la posibilidad de que se contrate a los que se conocen como personas que rompen huelgas o personas sustitutos que vienen a reemplazar a aquellas personas que están en huelga. Termino con esto, le pasamos aquí más. Gerardo. Muy buenos días. Yo quisiera dejar absolutamente claro que los socialcristianos y todos los diputados aquí representados, todas las fracciones aquí representadas, no estamos en contra de la reforma procesal laboral, no estamos en contra de los derechos de los trabajadores, ni de la justicia pronta y cumplida.
Lo que estamos en contra es de la intromisión del Poder Ejecutivo a potestades legislativas. De lo que estamos en contra es de la violación al principio de división de poderes. De lo que estamos en contra es de la huelga en los servicios esenciales. De lo que estamos en contra es del rompimiento abrupto del bloque constitucional por parte del Poder Ejecutivo. Entonces debe quedar absolutamente claro que estos diputados que aquí ustedes ven, estas fracciones que ven representadas, en ningún momento hemos querido actuar contra la reforma procesal laboral. Lo que se está impugnando aquí, lo que se está pidiendo a la sala que se declare inconstitucional es el levantamiento o los levantamientos de veto que se hicieron con un incumplimiento de los procesos constitucionales y en un momento procesal en el que ya el trámite estaba en competencia del legislativo, como fue aceptado por el mismo Poder Ejecutivo en la convocatoria a sesiones extraordinarias del proyecto del que hablamos el día 8 de diciembre. Por lo cual creemos en una reforma procesal, creemos en la justicia pronta y cumplida, pero no creemos en los levantamientos de veto que se realizaron en clara violación de los principios constitucionales y que la Sala Constitucional tendrá que declarar en su momento. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muy rápidamente, porque creo que mis compañeros ya lo han dicho todo, pero aquí yo quiero enfatizar en tres cosas muy importantes. Número uno, el levantamiento del veto, y ya lo han dicho mis compañeros, en el levantamiento del veto hay una intromisión de poderes grave. Como ustedes lo saben, hay varios dictámenes ya salidos de la Comisión de Jurídicos sobre el veto y esos dictámenes debían ser votados aquí en la Asamblea Legislativa. Claramente el Poder Ejecutivo se está brincando este proceso y pues si es aceptada la acción de inconstitucionalidad, nosotros tendríamos que volver a ese proceso en el que estaba en este momento este tema. Es decir, esos dictámenes tendrían que ser votados acá primero en el Pleno para que se definan los cambios que se le van a hacer a la reforma procesal laboral. Y en segundo lugar, quiero también pues reiterar que a nuestro criterio este levantamiento del veto es producto de las presiones del Frente Amplio principalmente con el tema del plazo cuatrienal, plazo que aunque se vencía la semana pasada, ya con solo la presentación de la moción podía seguir corriendo el tiempo, y mis compañeros no me dejan mentir en ese sentido. Así ha pasado con muchos proyectos y me parece que de alguna manera se presionó o se utilizó como pretexto este tema del plazo cuatrienal para provocar el levantamiento del veto. Así que básicamente en cuanto al tema del 208 bis como tercer punto, creo que de realizarse tiene que ser un tema consensuado y no impuesto con base en los planteamientos del PAC y del Frente Amplio. El gobierno tiene que acordarse y tiene que recordar que aquí hay 9 fracciones, no solamente 2 fracciones, 9 fracciones con las cuales tiene que dialogar y a las cuales tiene que tomar en cuenta a la hora de pues hacer acciones como la que hizo con el levantamiento del veto. Estamos apoyando las 2 acciones de inconstitucionalidad y esperamos que sean aceptadas por la Sala Constitucional, por la Sala Cuarta, y que pronto podamos darle un mejor trámite a esta situación, en la cual por supuesto estamos completamente de acuerdo con la aceleración de los juicios laborales, pero no podemos estar de acuerdo con la aprobación o con la apertura a las huelgas en servicios básicos, cosa que no se subsana con el decreto del presidente, como bien lo han dicho mis compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, diputados. Iniciamos con el periodo de preguntas. Jacqueline Solano, Diario Extra. Bueno, por eso. Sí. Bueno. Ya, no. Buenos días, quisiera saber si con este mismo consenso, ¿verdad?, que presentan la acción, podrían apoyar la moción de trámite rápido que ya impulsa el PUS para el expediente 19.306. Yo sé que Liberación ha estado más opuesto en ese sentido, pero si ya ellos presentaron una moción de trámite rápido, no sé si ya avanzan en negociaciones en ese sentido, y si no,
¿cómo podrían llegar a un acuerdo para un trámite rápido? ¿Con qué proyecto entonces? Muchas gracias por la pregunta. Precisamente esa ha sido la discusión en este grupo de aliados que presentamos la acción de inconstitucionalidad, y ahora lo manifestó aquí Otto Guevara y Mario, en el sentido de que si declaran inconstitucional la acción presentada en cuanto al levantamiento del veto, automáticamente sería inconstitucional la reforma que haríamos con base en el 208 bis. Por eso Liberación Nacional se ha opuesto a poner los votos para ese trámite rápido especial del 208 bis con base en la reforma presentada por la Unidad Social Cristiana, Acción Ciudadana y Frente Amplio. Por eso Liberación también tiene presentado el proyecto 19.316, que es un proyecto integral de todo el código, y vuelvo a repetir, a reiterar, de que la parte primera todos estamos totalmente de acuerdo y no debe ser tocada, que únicamente sean las 5 condiciones que hemos venido pregonando y preparando durante estas semanas anteriores y que ya fueron aludidas por cada uno de nosotros acá. Aarón Sequeira, La Nación. Yo escuché varias fechas relativas al tema del veto de Laura Chinchilla. Quisiera saber específicamente, no sé si es don Juan el que maneja el tema, que me explique un poco las fechas, qué fue lo que sucedió con el veto de Laura Chinchilla, para tenerlo más claro. Vamos a ver, el primer veto se presentó el 9 de octubre del 2012, es la presentación del veto que hace la presidenta Laura Chinchilla. Hay 2 levantamientos en el expediente 15.990. Un levantamiento que es del 21 de mayo del 2013. O sea, si la presentación del veto es el 9 de octubre del 2012, que es el ingreso, el levantamiento se produce 7 meses después, el 21 de mayo del 2013, y se realiza mediante un documento que es el oficio DP 0316-2013. Ese fue recibido en la Secretaría del Directorio exactamente el 21 de mayo. La Comisión de Jurídicos conoció ese levantamiento el 31 de julio del 2013, lo votó y lo dictaminó la comisión, y acepta el levantamiento del veto la comisión. Ahí hay un error de procedimiento, porque el 128 de la Constitución establece, y voy a retrotraerme un poquito, se puede presentar un veto por razones de oportunidad y conveniencia y por razones de inconstitucionalidad. La presidenta presentó un veto por las 3 razones, por oportunidad, por conveniencia y por razones de inconstitucionalidad, y además dijo cuáles eran las razones de inconstitucionalidad en el veto. En el levantamiento es un simple oficio que firma la presidenta de la República y el ministro de la Presidencia, y en 2 renglones dice que se levanta el veto por una cuestión más de oportunidad que de otra cosa, y no fundamenta las razones por las cuales retira el veto de constitucionalidad que ha presentado. Aquí erró la Comisión de Jurídicos porque debió haber tramitado conforme está expresamente establecido en el numeral 128, es que esto debió haber ido a la Sala Constitucional por 30 días, porque todo veto por razones de inconstitucionalidad expresamente está obligada la Asamblea a enviarlo a la Sala Constitucional para que haga el análisis de constitucionalidad que corresponda. Una vez que regresa de la Sala, si encuentra razones la Sala, pues entonces la Comisión de Jurídicos hace las subsanaciones correspondientes, y si no encuentra, continúa con el proceso de los 2 debates o de los dictámenes y los 2 debates que requería. Eso no se hizo aquí, y el error es de la Asamblea Legislativa. Y nosotros lo que estamos alegando en el levantamiento del veto es que no hay sustentación, que no hay fundamentación como lo exige la norma constitucional y como lo viene exigiendo la Sala. Al existir este defecto,
genera un roce violento con la Constitución política y genera un vicio trascendental en el procedimiento. Cuando nosotros estamos discutiendo y proponiéndole a la sala una serie de razones para que declare inconstitucional el levantamiento de ese veto, eso en cascada va a afectar todo lo demás y todos los procedimientos. Por lo tanto, si ese veto es inconstitucional, la parte constitucional alegada se mantiene, y tampoco la Asamblea Legislativa ha procedido a enviar a la sala el expediente legislativo correspondiente, y por lo tanto el veto levantado por el presidente Solís lleva ese vicio y genera la inconstitucionalidad de todo. De tal manera que esos son un argumento asociado en cascada, lo demás son argumentos muy propios del levantamiento del veto que hizo el presidente Solís. Danilo Chávez, Colombia, no se encuentra. Bueno, a Danilo. Sí, buenos días, diputados. Es un poquito plantearle las consecuencias de que estas acciones, claro, ahora la sala está durando un año para resolver una acción de inconstitucionalidad, pero estaría bien decir que en el caso de que fuesen aceptados estas dos acciones, realmente se abriría un problema jurídico relevante en el país, de veto, no veto, todo lo de la ley, a 18 meses de la ley, o sea, realmente pondría al país en un serio debate de muchísimas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo valora la dimensión de esta acción, estas dos acciones históricamente que se están planteando? Es parte fundamental de lo que hemos señalado en las últimas semanas. La decisión del presidente Solís de la semana pasada nos llevó a esta circunstancia, no ha sido esta Asamblea Legislativa, él se precipitó en la decisión que tomó, y ello, además de las implicaciones políticas, económicas, tiene implicaciones de orden jurídico que se expresan en este tema que usted acaba de exponer. Nosotros esperamos que la sala resuelva con prontitud este caso. Con todo, existe posibilidad aún de que la Asamblea pueda conocer y aprobar una nueva reforma que incluso desvirtúe o derogue cualquier otra disposición normativa que haya sido aprobada con anterioridad sobre el particular. Una ley posterior deroga una ley anterior, de ahí que siempre tiene la Asamblea Legislativa la posibilidad de resolver algo, ahora sí, con el piso más nivelado y sin los mecanismos de presión en los que nos precipitó el presidente de la República con su desacertada decisión de la semana pasada. Muchas gracias. Agradecemos la presencia en esta conferencia de prensa.